¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bien, muchas gracias por estar aquí. Un placer, un honor estar que me habéis invitado. Bueno, como es habitual y para romper un poco el hielo, cuéntanos un poco sobre ti. Voy a dejar primero que te presentes tú y cuentes un poco también tu trayectoria profesional hasta ahora. Vale, perfecto, perfecto. Pues me llamo Carlos Rubio, soy asturiano de Gijón, con más de 20 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos, en la formación y el desarrollo de personas y talento, que es donde he desarrollado mi carrera, tanto en grandes empresas multinacionales como también empresas más locales o proyectos un poco diferentes, ¿no? Pero mi trayectoria siempre ha estado vinculada a la transformación y el aprendizaje continuo, que al final es de lo que me he profesionalizado en los años, a pesar de que yo originalmente no estudié esto. Yo estudié económicas y luego hice marketing, me gustaba la publicidad y todas estas cosas, pero acabé en una multinacional y me empecé a especializar en la formación de las personas y a partir de ahí me fui formando, ¿no? Y estudiando mucho para saber todo el tema de cómo aprenden, cómo nos desarrollamos, el tema del liderazgo, la pedagogía, y es un poco donde he estado liderando proyectos de formación, desarrollo de competencias. Siempre estuve muy vinculado a la tecnología por las empresas donde estaba, entonces además de que aprendía de la digitalización del mundo, porque empecé en telefonía móvil en los años 99-2000, todavía no había móviles masivamente, y entonces ahí aprendí también el tema de la tecnología y luego aplicada a mi perfil, ¿no? Al aprendizaje, con lo cual también temas de digitalización de la formación, del aprendizaje, pues también he Ujú. aprendido mucho, ¿no? Actualmente estoy centrado en proyectos de impacto y temas de sostenibilidad y de innovación, tanto en ámbito corporativo como en educativo, que es también lo que me gusta. Pero sobre todo, lo que más me gusta es decir que, o sea, mi propósito es ayudar a crecer a los demás, que es lo que comentábamos antes, eh, lo que me hubiera gustado también que a mí me hubieran hecho cuando iba creciendo, ¿no? Ujú. Ese es mi resumen a grandes rasgos. Y conoces Compromiso Asturias desde sus inicios ya en 2008. Sí. ¿Cómo has percibido el impacto que ha tenido la asociación en Asturias durante estos 17 años? Pues lo conozco en sus orígenes. Yo en aquel momento estaba viviendo en Madrid y sí que ya, porque al final los asturianos cuando estamos fuera pues nos juntamos mucho entre nosotros y los asturianos en Madrid en la época de los 2000 pues éramos mucho. Entonces estas cosas se movía mucho la información y es cuando empecé a ver esta asociación que hacía ya algunas reuniones en Madrid. No recuerdo muy bien dónde, si en el centro asturiano o algún sitio donde acudían algunos compañeros míos, y ahí ya lo empezaba a ver, ¿no? Pero sé que en aquel momento, y ya con los años lo que se ha convertido, ¿no? Ujú. En algo que tiene mucho impacto y que crea una red de asturianos conectados con su tierra, ya estén fuera, Asturias Exacto. en España o fuera, Ujú. pero una comunidad que comparte cosas. Y eso, la verdad, que me encantó desde el principio siempre y sobre todo el trabajo del talento asturiano, que tenemos mucho, a veces no nos Ujú. valoramos como otras regiones donde también he estado, incluso otros países, ya los españoles ya de por sí no nos valoramos, pues imagínate ya los asturianos. Ujú. Y Compromiso Asturias 21, pues con estos impulsos de think tanks o el programa de mentoring que me encanta, pues ayuda mucho, ¿no? Y para mí representa una visión moderna de lo que es Asturias y lo que debe ser, de Ujú. que me gusta. Y retomando esto, hace unos días también hablábamos que dijiste una frase que ya sabes que me Mm. encantó, que es que el talento se trabaja. ¿Qué significa para ti trabajar el talento? Sí, yo quizá discrepo con algunos perfiles, a lo mejor, del mundo de la empresa, aunque en el mundo de los recursos humanos ha ido variando. Yo que llevo casi 24 años en este mundo, he visto muchas modas. He visto pues la teoría de 70-20-10, de no sé qué, de modelo Kirkpatrick. Siempre hay muchas modas y hay veces que pues, por lo que son las modas, ¿no? Porque en ese momento Ujú. es lo que se lleva. Pero a mí lo que me gusta, siempre me ha gustado y lo que siempre he creído es que todo se trabaja, todo.
Y el talento como tal también se puede trabajar. Hay gente a veces que piensa que el talento es algo innato. Sí es verdad que Mm, tú naces con un talento, pero se puede trabajar. Para mí es una construcción y se forja mm, con disciplina, con actitud, con curiosidad, con errores. sí, Y sobre todo que alguien crea en ti, que es un poco lo que hablamos de Compromiso Asturias 21. Si alguien cree ujú, en ti, te ayuda más, ¿no? A mí me encanta, sí, y no sé si os lo comenté, pero me gusta siempre cuando doy charlas o sobre, para mí la figura es Tom Brady. Tom Brady es el mejor sí, jugador de la historia del fútbol americano, que nunca fue el mejor en nada. Nunca fue el mejor cuando estaba en el colegio. Pasaba desapercibido, ¿no? En la universidad, bueno, incluso todavía le costó luego volver. Bueno, tiene más o menos mi edad, no sé si 40 y pico, 50 años. Le costó volver a su universidad porque se metía mucho con él. O sea, imagínate. ya, En el draft, que es donde eligen a los mejores jugadores, es- quedó en la posición 199. O sea, había ujú, 198 mejores que él, ya, equipos que cogieron a otros que confiaban en él. Pero ¿qué pasó? Incluso ni en el equipo, era la cuarta opción. Pero trabajó tanto, tuvo alguien que le guió, evidentemente, porque lo cuenta, ¿no? Pero no era el elegido. Y esa historia donde el trabajo, el esfuerzo, el esfuerzo bien entendido, que tampoco soy partidario de esforzarse demasiado, que ahora claro, está todo el mundo con el ujú, esfuerzo, no tanto, hay que tener determinación, saber lo que quieres, y se ujú, convirtió en el mejor jugador de la historia del fútbol americano. O sea, dices tú, cago en Dios, es que es ujú, ahí, y eso me encanta, ¿no? El talento necesita un lugar, alguien que confíe en ti, por ejemplo, con lo que hablamos, ¿no? El programa de mentoring, ujú, donde te escuchen, te abran espacios, te acompañen. ujú, Y por eso me ilusiona mucho la propuesta del mentoring, ¿no? Donde puedes ujú, a otros hacerles ver que tienen ese talento que ellos ahora en ese momento a lo mejor ni lo ven que lo tienen, ¿no? ya, ujú. Con lo cual al final para mí el talento se trabaja y es una forma de que te ayuda a crecer. Y bueno, por eso también es importante eso de seguir formándose, porque ahora, por ejemplo, Siempre. pues con entrada de, bueno, ahora nuevas, iba a decir nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, pero por ejemplo con nuevas Mm. herramientas como puede ser pues la inteligencia artificial, pues hay que tener esa capacidad, ¿no? De aprender, de saber adaptarse a todos estos cambios que nos está tocando vivir, ¿no? Y que Sí. bueno, pues al final no sabemos si son una amenaza o una oportunidad. Yo personalmente lo veo como algo que debemos aprovechar bueno, no Mm. sé tú qué opinarás al respecto. Sí, sí, ahora todo, siempre, eh, no es por lo que yo he vivido, es que si te vas, si te retrotraes a la historia de la Ujú, humanidad, siempre ha habido avances. Evidentemente esto tiene que ir, no sabes por dónde van, siempre hay intereses, ahora interesa esto, da igual, pero avances hay, pero siempre tienes que estar al día. No ser el más mm, experto porque te agobia, ya, porque es mm, una ola que tienes que subir. Te tienes que subir a la ola. Nosotros que somos asturianos, yo soy de Gijón, de hacer surf, es una ola que te tienes que subir porque si no te va a comer. Te mm, va a comer, te va a dar tan revolcón que te van a pasar todos por todos los lados. Tienes mm, que subirla, no hacer las mejores piruetas, digamos, sí, pero tienes que saber qué es la IA, cómo te puede ayudar, utilizarla y equivocarte, las nuevas ujú, tecnologías, no ser el más friki, porque si te gusta, evidentemente sí, pero todo no lo mm, vas a poder saber. Pero sí, sí, es que hoy en día nos toca estar formándonos siempre, ujú. siempre, si no, No hay no. Y otra. además estamos en un mundo y yo siempre lo digo, ¿no? Es el momento de la humanidad donde tienes a tu disposición la mayor cantidad de conocimiento que ha tenido el ser humano nunca. Ujú. Eso nunca ha pasado, Ya, a nunca ha veces pasado. sobre información, También, que hay una también, saturación. Ujú, por eso hay que saber un poco y te vas a equivocar. Pero estamos en un claro. momento muy chulo, la verdad. Ujú. Y bueno, retomando el mentoring, este año que viene, pues te estrenas como mentor de Mm. nuestro programa y bueno, muchos estudiantes pues se quieren embarcar en este programa pues precisamente porque se quieren seguir formando, pero también proyectarse un poco profesionalmente fuera de Asturias e incluso poner la mirada fuera de España. ¿Qué consejos les darías a estos jóvenes asturianos? Que se lancen, que se lancen. No, a ver, hay que tener una estrategia. Ujú, Hay veces que
no te das cuenta cuando eres más joven y tal, si tienes claro hacia dónde quieres ir, o como en mi caso, que a lo mejor te va llevando la vida también, pues puedes tener una estrategia de que y hay veces que hay que decir que no. Ya. Muchas veces hay que decir que no a determinados. Ahora, en mi época, somos el baby boom de España, ¿no? Éramos muchos, somos muchos y no había mucho donde elegir. Ahora quizás hay más, si estás bien preparado, hay donde elegir, puedes elegir. Entonces, a veces hay que saber decir que no, pero nunca hay que tener miedo. Yo, la verdad, las mejores experiencias de mi vida han sido al salir. He trabajado en China, que es para mí la mejor experiencia profesional que he tenido. Así fue brutal. He estado trabajando en Londres, en Ámsterdam, en México. Y la cuestión es lanzarte. Lo pasas mal a veces, pero Claro. eso te sirve de aprendizaje. Y eso sí, no pierdas nunca el vínculo con tu origen. Asturias, yo he vuelto hace 3 años. Eh, y por ejemplo, con Compromiso Asturias 21 es lo que te da, ¿no? Mantener ese. Porque eso te da identidad, te da autenticidad, ¿sabes? Los asturianos es que no nos ven mal en ningún sitio del mundo. En España, sobre todo, ¿no? Tenemos muy buen cartel. Solemos caer bastante bien y demás en nuestra forma de ser a veces ponerte a hablar en Madrid en asturiano, que es lo que yo suelo hacer con mis amigos que viven en Madrid. Hablas más en asturiano cuando estás fuera que en Asturias. Y eso te da autenticidad, pero tienes que estar siempre conectado y ver. Y luego cuidar tu red de contactos, ayudarse unos a otros. Hoy las carreras profesionales no son lineales. Hay que adaptarse, la clave está en la adaptabilidad. Entonces, si tú vas yéndote te sales fuera, contactas con alguien, vuelves y tal, pero siempre teniendo en la mente en tu origen, ¿no? Y ahora, bueno, un poco a la inversa, ya para cerrar, ¿qué mensaje lanzarías a quienes como tú en tu momento y afortunadamente pues cada vez más gente valoran retornar a Asturias? Volver, hay veces, yo tengo muchos amigos que se quedaron, muchos viven en Madrid, viven en otros sitios, ¿no? Bueno, a veces te lleva allí y allí te quedas fuera, ¿no? Pero volver para mí es una evolución, es seguir evolucionando como profesional y como persona, ¿no? Hay veces que hay gente que puede pensar que es un paso atrás, no, hay que volver la mirada, no sé, ver qué has aprendido y volver. Para mí, ahora que estoy aquí en casa, pues para mí ha sido lo mejor también, ¿no? Asturias necesita talento que esté comprometido, ¿no? Que personas que entiendan el cambio, que traigan esa mochila de lo que he vivido fuera y contarlo, pues si no, no sirve de nada. Tener el conocimiento guardado no sirve de nada. Y un poco ese es mi pensamiento, ¿no? He estado fuera, he aprendido muchas cosas, me he equivocado en muchas otras, pero tengo una mochila que quiero compartir. Y volver, para mí es una decisión de vida. Mi mujer es asturiana, mi hijo nació aquí, yo iba y volvía, pero ahora ya estoy con ellos, entonces como familia, pues al final es lo que te da, ¿no? Tú eres persona, aparte de ser profesional, hijo, marido, padre, y volver es algo que hay que vivir con ilusión, sumar, tener ganas de sumar, de amoldarte a esto, porque nosotros en Asturias tenemos que aprender de los que estamos, de los que hemos estado y de los que se han quedado, ¿no? Pero tenemos que profesionalizarnos, tenemos que mejorar, tenemos que saber competir. Y eso, pues, esa mentalidad de contribuir, cuando vuelves la tienes que tener, ¿no? Tienes que bajarte un poco el listón Eso y está decir, claro. bueno, aquí no voy a venir de campeón del mundo. No, al contrario, tienes que ayudar, tienes que remangarte y aportar y amoldarte a lo que es Asturias y a lo que puedes aportar, ¿no? Y para mí esa es la visión, ¿no? Por lo menos ese es mi pensamiento. Bueno, nos dejas muy buenos consejos y muy buenas perspectivas, la verdad. Pues Gracias. muchas gracias. Ha sido un placer compartir este rato contigo, Carlos. Gracias a vosotros. Un placer.